Bueno, hola, vamos a esperar unos minutos a que se unan más compañeros. Sí, gracias. Ok, la clase pasada, vieron ecuaciones diferenciales no exactas, ¿correcto? En el día de hoy vamos a hacer ejercicios de ecuaciones diferenciales no exactas. Bueno, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí, sí, Ok, ok, entonces vamos a ver ejercicios, ¿vale? Entonces lo bueno que ya vieron ecuaciones diferenciales exactas y las no exactas, pues básicamente para hacerlas exactas. Es es utilizar el factor integrante. Ok, las ecuaciones diferenciales no exactas básicamente tienen esta estructura, las ecuaciones diferenciales que hemos estado trabajando, de m de x de y de x más n x de y de y. Cuando no es exacta, es posible encontrar un factor integrante que haga exacta esta ecuación diferencial, ¿no? Este factor integrante por lo general lo podemos llamar mu, que depende de x de y. Ese factor integrante tiene la cualidad de que cuando multiplicas la ecuación diferencial por el factor integrante, obtenemos una ecuación diferencial exacta, de tal manera que se cumple lo que dice que mu de x de y, que es mu x de y es el factor integrante, por m x de y de dx más mu x de y n x y. Es una ecuación exacta y entonces tenemos dos formas de encontrar este factor integrante. El factor integrante debe depender solo de x o solo de y. O sea, hay dos maneras de encontrarlas, como dos fórmulas que utilizamos. Pues tenemos el caso uno en donde depende solo de x y m de y menos m de x entre n depende solo de x. Y se utiliza la siguiente ecuación, que es la que dice, que podemos ver, que dice mu de x es igual a la exponencial y es un integral de m de y menos n de x entre n de dx. Aquí en este caso uno solo depende de x. Y el caso 2 nuestro factor integrante solo va a depender de y. ¿Ok? Ok, entonces el caso 2 solo va a depender de y, donde tenemos n de x menos m de y entre m. Cuando depende solo de y, mu de y va a tener la siguiente forma, que es igual a la exponencial de la integral de n de x menos m de y entre m de y. Entonces, aquí nos debe quedar claro que para que una ecuación diferencial se vuelva exacta, que no sea exacta, se vuelva exacta, se multiplica por el factor integrante y se calcula utilizando cualquiera de estas dos ecuaciones, ya sea mu de x o mu de y.
Y ahorita vamos a resolver ejercicios, ¿vale? A ver, espérenme. For you. Ok, vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Tenemos la ecuación x y de x más 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20 de y igual a cero. Primero tenemos siempre que identificar quién es m y quién es n. M de x y n x de y. Por lo general, no siempre, bueno, pero casi siempre, el lado izquierdo de nuestra ecuación ponemos mx de y el lado derecho de nuestra ecuación nx de y. Van a ver que todas las ecuaciones diferenciales que vamos a trabajar tienen esta estructura, o sea, están como que divide en dos partes, o sea, una parte de x y una parte de y igual a cero. Las que hoy vamos a estar trabajando tienen esta estructura que es la misma estructura que ahorita acabamos de ver. Y lo que tenemos primero que verificar es ver que esta ecuación diferencial sea exacta. Entonces, debemos de ver que cumpla que m de y es igual a n de x. Y esto básicamente es lo que vimos en las clases anteriores, que la parcial de m con respecto de y sea distinto a la parcial de n con respecto de x, ¿no? Entonces vamos a sacar de esta primero la derivada parcial respecto a y, es decir, parcial de m con respecto de y. Y para esto tenemos ya m es xy, y derivamos xy con respecto de y, nada más nos va a quedar x. Y ahora vamos a derivar n. N es 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20. Lo vamos a derivar parcialmente con respecto de x. Entonces observamos, tenemos primer término, 2x cuadrada. Entonces ese nos queda 4x. El siguiente término pues depende de y el que sigue es constante. Entonces tenemos 4x. Y observamos de manera inmediata que no es exacta, debido a que las parciales son diferentes, o sea, x es distinto a 4x, entonces nos damos cuenta que no es exacta, entonces tenemos que calcular un factor integrante. Entonces vamos a calcular el factor integrante de las maneras, de la primera función que vimos, en la primera diapositiva. Tenemos m de y menos n de x entre n. M de y obtuvimos x, que es la derivada, la primera derivada parcial que sacamos, y el otro obtuvimos 4x, entonces ponemos x menos 4x entre n. Nosotros al inicio del ejercicio diferenciamos quién es n, que es 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20. Observamos algo. Un factor integrante debe quedarnos solo una función o que depende de x o depende de y. Entonces, este no es una buena opción para utilizar para el factor integrante, porque observamos que tenemos tanto en el numerador, en el numerador tenemos x, pero en el denominador tenemos x, depende de términos que dependen de x y de y. Entonces, esta función no es buen candidato. Entonces, pasamos al segundo caso,
donde calculamos la otra manera de obtener el factor integrante, que es la otra fórmula que vimos, que es n de x menos m de y entre m igual a 4x menos x entre m, que m es xy, es igual a 3x entre xy. Entonces observamos que estas x se van y solamente nos queda 3 entre y. Observamos que esta función solo depende de y, entonces es un muy buen candidato para obtener nuestro factor integrante. Entonces, ya habíamos visto esta fórmula en mu de y es igual a e exponencial, la integral de nx menos m de y entre m de y. Entonces, esto nos queda sustituyendo valores. E es igual a la integral de 3 entre y de y. Y esto nos queda entonces, el 3 lo sacamos de la integral, ponemos 1 entre y de y. Esto nos queda 3 logaritmo de y esto es igual a la exponencial logaritmo de y al cubo. Y por funciones inversas y cuestiones de logaritmos y exponenciales, nos va a quedar y al cubo, o sea, mu de y es igual a y al cubo. Ya tenemos nuestro factor integrante. Ok, solamente quiero recordarles que en anterior ya habíamos visto quién era m, quién era n y quién eran las parciales de m con respecto de y y las parciales de n con respecto de x. Entonces ya calculamos el factor integrante. Siempre tenemos que tener cuidado de que el factor integrante, bueno, antes de integrarlo, como vimos en el caso 1, en el caso 2, tiene o que depender de x o de y, pero no puede quedar expresado xy porque complicaría mucho las cosas y no obtendríamos un buen resultado. Ok, ahora vamos a multiplicar la ecuación diferencial por nuestro factor integrante. Este, Ponemos nuestra ecuación diferencial original, que es la que no es exacta, la que tenemos en el ejercicio original. XY d de x más 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20 por dy igual a 0. Multiplicamos el factor integrante, habíamos dicho que era y al cubo. Multiplicamos toda la ecuación por y al cubo por xy de x más y al cubo por 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20 de y. Entonces hacemos el cálculo, observamos que aquí y al cubo por y, que te llegue cuarta, x y cuarta de x más, tenemos 2x cuadrada por y al cubo más 3y, aquí se suman estos exponenciales a la quinta, menos 20 por y al cubo de y igual a 0. Ahora esta ecuación ya es exacta, ya ahora vamos a integrar ambos lados de la ecuación. Ok, vamos a integrar ambos lados. Empezamos integrando x, integral de x y a la cuarta por dx más la otra integral que sigue, 2x cuadrada y al cubo de dy más la integral de 3y a la quinta de dy menos la integral de 20 y al cubo de dy es igual a integral de 0 de dx. Y entonces obtenemos, aquí en la primera parte estamos integrando respecto de x, entonces sacamos y de cuarta. X de dx más, aquí estamos integrando respecto de y, sacamos el término que depende de x, que es 2x cuadrada. Integral de y al cubo de dy más, sacamos este constante 3. Integral de y a la quinta de dy menos, sacamos el 20 que es constante. Integral de y cubo de dy igual a una constante. Ok, y entonces resolviendo las integrales, son integrales sencillas. Aquí nos queda y a la cuarta, la integral de x es x cuadrada entre 2, más, aquí nos queda 2x, más la integral de y al cubo es y a la cuarta entre 4, más, este 3 es constante, lo pasamos. La integral de y a la quinta es y a la sexta entre 6 menos 20
La integral de y al cubo es y cuarta entre 4 igual a c. Entonces, estas integrales son sencillas, pues la de x, la de y al cubo, la de y a la quinta, la de y al cubo. Entonces ya resolvemos y vemos que algunos términos se van, por ejemplo, este con este, para simplificar, ¿vale? Simplificando, vemos que tenemos unos términos repetidos. Repetidos tenemos un medio de x cuadrada y a la cuarta. Aquí aparece y aquí también. Tenemos otros términos que no se repiten. Entonces escribimos este término que queda fx de y igual a un medio x cuadrada y a la cuarta más un medio y a la sexta menos 5 y a la cuarta. Esta es la solución de forma implícita. La solución de la ecuación diferencial exacta, la podemos expresar de la misma manera, nada más que aquí lo puse en un cuadrito para que se pueda ver. Ya podemos asegurar que la solución de la ecuación diferencial, exacta es f de x de y igual a un medio de x cuadrada y a la cuarta más un medio de y a la sexta menos 5 y a la cuarta. Esta la encontramos multiplicando la ecuación diferencial no exacta por el factor integrante y integramos. Integramos con respecto de x y de y. Ah, veo que hay una mano de Luis de Jesús Ramírez. Ok, dame. Sí, dinos. Disculpe, tengo la duda de por qué ya no se suman los términos semejantes. Ah, en esta parte que la de que hice un medio x cuadrada y a la cuarta. Exactamente. Ah, bueno, yo aquí lo que hice fue nada más, dejamos uno solo y lo expresé así. Porque tú dirías que lo puedas sumar un medio más un medio, ¿no? Sí, Pues te quedaría como como x al cuadrado y a la cuarta, x ¿no? cuadrado Solamente. ya a la cuarta, porque pues sería un uno, básicamente. Ok, pero entonces, ¿por qué no los sumamos? Ok, pues es que ahorita como no tengo se me tenía hace tiempo una tablet como la tienen el profesor Jorge y los otros ayudantes, nada más que la mía ahorita ya se descompuso y por eso les preparé así los ejercicios. Pero vale, sí, también tienes mucha razón, puede quedar como x cuadrada, ajá, ya la cuarta más un medio de ya la sexta menos 5 ya la cuarta, ¿vale? De todas maneras, les voy a estar subiendo las notas en látex para que y checamos eso, ¿vale? Sí, muchas gracias. Sí. Ok, seguimos con otro ejercicio. Vamos a resolver otra ecuación diferencial no exacta, la vamos a volver exacta. Aquí tenemos x de y menos 1 d de x más x cuadrada menos x y d de y igual a cero. Nuevamente vamos a identificar quién es m y quién es n. Entonces decidimos poner del lado izquierdo de nuestra ecuación m y del lado derecho n. Nuevamente vamos a calcular las parcial de m con respecto de y la parcial de n con respecto de x. La parcial de m con respecto de y tenemos x y menos 1, y derivamos respecto de y, nos quedaría x y eso lo llamamos m de y. Y luego nos quedaría la parcial de n, que sería x cuadrada menos xy entre x, y eso nos quedaría, derivando respecto de x, nos queda 2x menos y. Esto lo llamamos n de x. Nuevamente notamos que no es una ecuación diferencial exacta, porque nuevamente las derivadas parciales, parcial de m con respecto de y es distinto a la parcial de n con respecto de x. Entonces, nuevamente vamos a buscar el factor integrante. Nuevamente utilizamos las fórmulas que ocupamos, que nombramos al inicio, que ocupamos en el ejercicio anterior, y usamos m de y menos n de x entre n,
Y igual, f sería f de x y vamos a utilizar lo que ya habíamos dicho, la mu de x es e a la integral f de x de dx. Y la otra, que es la que depende solo de y, n de x menos m de y entre m. Entonces, observamos que de inicio ya tenemos quién es m de y n de x, quién es n y quién es m. Solo es cuestión de sustituir. Ok, entonces vamos a ver el factor integrante con respecto a x. Va a ser el primero que vamos a calcular, a ver si es buen candidato y si no, ocupamos el otro, ¿no? Entonces, m de y menos n de x entre n es igual a f de x. Y sustituimos valores. Obtenemos x menos 2x menos y entre x cuadrada menos xy igual a x menos 2x más y. Y aquí factorizamos el denominador x por x menos y es igual a menos x más y entre x por x menos y. Entonces unos términos vemos que se van y nos quedaría 1 entre x y ese lo llamamos factor integrante. Ese va a ser nuestro factor integrante, entonces utilizamos la fórmula, vemos que solo depende de x, entonces un buen candidato a factor integrante. Y vamos a utilizar mu de x es igual a e a la integral de menos 1 entre x de dx, y eso es igual a e menos logaritmo de x, pero también se puede expresar 1 entre e entre logaritmo de x es igual a 1 entre x. Entonces multiplicamos el factor integrante por la ecuación original. Vamos a hacerlo. 1 entre x por xy menos 1 de dx más x cuadrada menos x de dy igual a 0. Y obtenemos y menos 1 entre x de dx más x menos y de dy igual a 0. Ahora ya obtuvimos una ecuación. Vamos a comprobar si realmente es exacta esta ecuación que obtuvimos. Esta ecuación que obtuvimos la escribimos de la siguiente manera que lo tenemos en la hoja anterior. Y menos 1 entre x de dx más x menos y de dy. Observamos nuevamente, del lado izquierdo le llamamos m, lado derecho le llamamos n y vamos a calcular las derivadas parciales. Parcial de m con respecto de y vemos que tenemos la parcial de y menos 1 entre x entre la parcial, o sea, parcial de y de esto y nos quedaría 1. Y luego la parcial de n entre la parcial de x menos y respecto de x igual 1. Y vemos que 1 es igual a 1, o sea, las derivadas parciales coinciden. Y al coincidir se dice que es una ecuación exacta. Entonces ya quedó que es exacta. Y ahora solamente vamos a integrar esta ecuación. Ok, ponemos la integral de y menos 1 entre x de dx más una función que vamos a llamar g de y. Y esto es igual a yx menos logaritmo de x más g de y, porque no conocemos quién es esta g de y. Y ahorita estamos haciendo todo esto para conocer esta función de y ya poder tener una solución de la ecuación diferencial. Entonces, parcial de f con respecto de y es igual a la parcial yx menos logaritmo de x más g de y entre la parcial de y, esto nos quedaría x menos y. Ok, entonces te obtenemos x más g' de y es igual a x menos y. Observamos que de ambos lados estas x se van y nos quedaría g' de y de dy menos y. Ahora integramos esta función con respecto de y. Entonces integramos esta g' de y respecto de y igual a integral menos y de dy. Y obtenemos y cuadrada entre 2. Entonces ahora sí vamos a escribir esta g de y que teníamos aquí. Ya ponemos yx menos logaritmo de x menos y cuadrada entre 2 igual a constante. Entonces ya conocemos, haciendo como quien dijera este truco, quién es g de y.
Entonces ya tenemos quién es g de y. Entonces ya tenemos esta solución. Tenemos esta solución y la podemos llamar que es la solución de nuestra ecuación diferencial exacta y también solución de nuestra ecuación diferencial no exacta. Entonces, ahora vamos a resolver otro ejercicio, ¿vale? Ok. Nuevamente tenemos otra ecuación diferencial. Tenemos XY de dx. A ver, espérenme tantito. Espérenme. Ok. Mejor vamos a ver porque creo que el otro se parece mucho al primero, ¿vale? Ok, este se ve más difícil, pero van a ver que no está tan difícil. Tenemos 3x a la quinta tangente de y menos 2y al cubo de dx más x a la sexta secante cuadrada de y más 4x cúbica y cúbica más 3xy cuadrada de dy igual a cero. Nuevamente vamos a buscar inmediatamente, como les tenemos dos lados de la ecuación. Tenemos un lado de dx, está aquí, y un lado de dy. El lado que de dx, por lo general, no siempre, lo van a encontrar también en los libros, está del lado izquierdo de nuestra ecuación y se le llamamos m. Y el otro lado de la ecuación, que depende de y, también se le pone de dy. Y le ponemos, es el que normalmente lo nombramos nx de y. Nuevamente vamos a sacar nuestras derivadas parciales y tenemos que la parcial de m con respecto de y tenemos 3x a la quinta tangente de y menos 2y al cubo y vamos a derivar con respecto de y. Entonces, sabemos que la tangente de y se puede ver, bueno, derivando secante cuadrada. Ok, entonces nos quedaría con respecto de y 3x a la quinta y aquí nos quedaría secante cuadrada de y aquí también tenemos un término que depende de y. Entonces nos queda menos 2y al cubo, derivando nos queda menos 6y cuadrada. Y ahora vamos a calcular el siguiente término. Vamos a calcular a n con respecto, derivada parcial de n con respecto de x. Y nos va a quedar aquí, con respecto de x, tenemos x a la sexta. Entonces nos queda 6x a la quinta, secante cuadrada de y, más, aquí tenemos 4x al cubo. Esto nos quedaría 12x cuadrada y al cubo más 3xy cuadrado. Entonces notamos inmediatamente que nos quedaría aquí 3y cuadrada, ¿vale? Notamos inmediatamente que las parciales, pues, no son iguales, ¿no? No son iguales y dices, no, pues no, o sea, tengo que encontrar un factor integrante. Al no ser exactas, usamos el factor integrante. Aquí nuevamente recordamos las fórmulas de mu de x y mu de y. Y ya saben que primero nosotros calculamos esta parte del factor integrante, m de y menos n de x entre n, y debe depender solamente de x, y n de x, m de y entre m debe depender solamente de y, porque si obtenemos un resultado que solamente depende de x y de y, no es buen candidato para un factor integrante. Entonces vamos a hacerlo primero para x. M de y menos n de x entre n es igual a 3x a la quinta secante cuadrada de y menos 6y cuadrada menos 6x a la quinta secante cuadrada de y más 12x cuadrada y al cubo más 3y cuadrada entre n ya vimos quién era, sustituimos el valor de lo que tenemos de n. X a la sexta secante cuadrada de y más 4x cuadrada de y más 3x
y cuadrada. Entonces vamos a ver de manera inmediata, tenemos términos semejantes que se los estoy marcando aquí. Aquí con verde, estos tenemos secante cuadrada de y, o sea, son términos que se pueden reducir. Y aquí tenemos también menos 6y cuadrada y menos 3y cuadrada, y este término es único, ¿no? Entonces lo pasamos, aquí vamos a reducir, tenemos 6x a la quinta, entonces nos quedaría menos 3x a la quinta, secante cuadrada de y, menos, pongo este 12x cuadrada y cuadrada, y tengo un menos 3 y un menos 6, y esto nos quedaría menos 9y cuadrada. Aquí este es menos, ¿eh? Este que están viendo aquí es menos 3y cuadrada. Ok, dividimos entre x a la sexta secante cuadrada de y más 4x al cubo y al cubo más 3xy cuadrada. Entonces, ustedes ven esto y dicen, no, pues está bien feo, ¿no? Estos términos están muy grandes, tienen secante y todo. Y entonces lo que vamos a hacer es buscar factores comunes en el numerador, en el denominador. Y vamos a obtener nos vamos a dar cuenta que se reduce, o sea, vamos a volver a escribir lo que teníamos, pero vamos a sacar un factor común, y el factor común pueden ver que tenemos en la parte del numerador es menos 3 y en el denominador es x. Entonces vamos a sacar el factor común del numerador, sacamos el menos 3. Entonces este nos quedaría menos 3x a la quinta secante cuadrada de y más 4x cuadrada y al cubo más 3y cuadrada entre, y sacamos aquí el, el factor común en el denominador, sacamos la x y nos quedaría x por x a la quinta secante cuadrada de y más 4x cuadrada y al cubo más 3y cuadrada. Notamos esto y vemos que gran parte de nuestra ecuación se baja, o sea, ni obtenemos, lo que vamos a obtener es menos 3 entre x. Al ver que este es nuestro factor integrante, y entonces vamos a integrar mu de x igual a exponencial de la integral de menos 3 entre x de dx. Sacamos el menos 3, integramos x. Y tenemos, nos quedaría menos 3 logaritmo de x, y por propiedades logarítmicas tenemos exponencial logaritmo de x a la menos 3, y esto nos quedaría x a la menos 3. Ahora el siguiente paso es multiplicar la ecuación por el factor integrante. Y obtenemos x a la menos 3 y multiplicamos toda la ecuación. 3x a la quinta tangente de y menos 2y al cubo de x más x a la sexta secante cuadrada de y más 4x al cubo y al cubo más 3x y al cuadrado de y. Y obtenemos una ecuación exacta. Y vamos a verificar que realmente sea exacta. Entonces, para esto calculamos las derivadas parciales de m con respecto de y las de n con respecto de x. Y obtenemos 3x cuadrada secante cuadrada de y menos 6x al menos 3 y al cuadrado.
Voy a tomar agua. Vale, ya regresé. ¿Alguien tiene alguna duda, hasta ahorita de este ejercicio? No, ninguna. No, todo bien. Ok, entonces ya vieron que multiplicamos la ecuación por el factor común y obtenemos una exacta. Entonces vamos a verificar que sea exacta, ¿vale? Calculamos las derivadas parciales, ya calculamos la derivada parcial de m con respecto de y, y vamos a calcular ahora la otra. Ok, la parcial de n con respecto de x tenemos parcial de x cúbica secante cuadrada de y más 4 y al cubo más 3x menos 2 y al cuadrado. Sacamos la derivada parcial con respecto de x y observamos, nos va a quedar 3x cuadrada secante cuadrada de y menos 6x al cubo por y cuadrada. Y vamos a ver que si es exacta, o sea, las derivadas parciales si coincidieron, podemos ver que queda 3x cuadrada secante cuadrada de y menos 6x a menos 3 por y cuadrada, que es el mismo resultado que el anterior. Verificamos efectivamente que es el mismo, aquí están, es exactamente el mismo y decimos que es exacta. Entonces, ahora ya tenemos una ecuación diferencial exacta. Escribimos 3x cuadrada tangente de y menos 2x cuadrada menos 3y al cubo. Esta ecuación que estamos escribiendo es la primera que teníamos. Y vamos a obtener, aquí también tenemos mx de y, nx de y. Entonces ya podemos decir que ya podemos tratarla como una ecuación diferencial exacta, porque las derivadas parciales coincidieron y vamos a calcular de esta nueva función, vamos a calcular la parcial de f con respecto de y nos va a quedar, nos va a quedar x al cubo secante cuadrada de y más 4y al cubo más 3x a la menos 2y cuadrada. Vamos a integrar respecto de x esta función. Entonces sacamos a x e integramos solo respecto de y. Integramos y se queda fuera x, entonces vamos integrando la secante cuadrada de y, la integral es tangente de y, más 4 queda fuera, y al cubo es ya la 4 entre 4 más 3x a la menos 2, la integral de y cuadrada es ya al cubo entre 3, más una función que llamamos h de x. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este paso o todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo Ok, bien? vale. Entonces seguimos.
Y entonces tenemos x al cubo tangente de y más y a la cuarta más x a la menos 2 y al cubo más h de x. Nosotros tenemos que conocer quién es esa h de x. Igual como lo hicimos en el ejercicio anterior, que queríamos conocer quién era la función g, le podemos llamar, bueno, para saber y obtener una solución y forma implícita de la ecuación. Entonces, ahora derivamos con respecto de x y tenemos la parcial de f con respecto de x es igual a 3x cuadrada tangente de y menos 2x a la menos 3 y al cubo más esta función h de x. Igualamos esta expresión con mx de y. ¿Ok? Tenemos lo que ya hemos escrito igual a la función m. Le ponemos 3x cuadrada tangente de y menos 2x a la menos 3y al cubo. Notamos que esta h pues sería una constante. Notamos que sería cero cuando la integráramos. Entonces decimos que es una constante. Entonces observamos que nuestra solución en forma implícita quedaría expresada de la siguiente manera. Quedaría x al cubo tangente de y más y a la cuarta más x menos 2y al cubo igual a constante. Entonces, así nos quedaría la solución general en forma implícita de la ecuación diferencial que teníamos originalmente, que es la que teníamos en un inicio, que es esta. Entonces, vemos que sí se pudo, porque se veía una ecuación pues más difícil, como que más hacer más talache y todo. Y observamos que sí se pudo encontrar el factor integrante. Respecto de x, sí se pudo integrar y todo. Se multiplica la ecuación por el factor integrante, obtenemos una ecuación exacta y, y lo que obtenemos finalmente es la solución general en forma implícita. Ok, entonces vamos a resolver otro ejercicio. A ver si tengo otro por acá. Otro ejercicio. ¿Alguien alguna duda de estos tres ejercicios que realizamos? Llevamos tres, sí, cierto. Sí están entendiendo más o menos que siempre se hace como que lo mismo. Déjenme ver. A ver, ya lo vimos. Entonces, si se dan cuenta que las ecuaciones diferenciales no exactas, siempre vamos a tener una parte que depende de x y una parte que depende de y. Siempre vamos a tratar de calcular las derivadas parciales. La derivada parcial de m con respecto de y tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Y si no es así, pues lo que nosotros hacemos siempre es buscar el factor integrante. Ya saben que el factor integrante o depende de x o depende de y. Y este factor integrante, ahora sí que es lo que vamos a estar trabajando. Hicimos este también. Vamos a ver, este también ya lo hicimos. Igual, de todas maneras, les vamos a pasar las notas en el Classroom, en LaTeX, para que las tengan, las estudien y se expliquen, ahora sí que paso a paso qué es lo que estamos haciendo. Este ya lo hicimos, este también. A ver, vamos a ver si resolvemos otro ahorita en los 10 minutos que nos queda. A ver este último, voy a echarle un ojo. Dice resolver 6x de y de dx más 4 de y, 4y más 9x cuadrada de dy igual a 0. Nuevamente le llamamos un lado de nuestra ecuación m, lado izquierdo, lado derecho le llamamos n, y vamos a calcular nuevamente las derivadas parciales para ver si nuestra ecuación es exacta.
Tenemos la parcial de m con respecto de y. Entonces tenemos 6x de y. Derivando eso respecto de y, nos quedaría 6x. Eso lo llamamos m de y. Luego nos queda la derivada parcial de n con respecto de x. Tenemos 4y más 9x cuadrada y derivamos con respecto de x y obtenemos 18x. Eso lo llamamos n de x. Y vemos que las derivadas parciales de m con respecto de y es distinta a la derivada parcial de n con respecto de x. Entonces concluimos que no es exacta. Nuevamente debemos de buscar nuestro factor integrante y ya hemos utilizado estas fórmulas en toda esta clase para sacar el factor integrante que depende respecto de y y respecto de x. Son las mismas fórmulas que hemos estado ocupando. Y entonces vamos a sustituir, porque vamos a ver primero este de x. Vamos a ver si es buen candidato para ser factor integrante. Nada más debe depender de x. Si calculamos, si optamos por esta de y, nuestro factor integrante eso debe de depender de y. Si depende de x y de y, pues no es buen candidato. Entonces vamos a ver. El primero, m de y menos n de x entre nx de y igual a f de x. Entonces obtenemos 6x menos 18x entre 4y más 9x cuadrada. Estamos sustituyendo los valores de m de y, n de x y nx de y. Y esto nos quedaría 6x menos 18x, nos quedaría menos 12x entre 4y más 9x cuadrada. Vemos que depende de dos variables y el criterio nos dice que solo debe depender de uno. Entonces no es buen candidato. Vamos por el segundo caso. N de x menos m de y entre nx de y igual a f de y. Esto nos quedaría sustituyendo 18x menos 6x entre 6xy. Y esto nos queda 12x entre 6xy. Y se va x y nos quedaría 2 de y. Depende solamente de y. Entonces cumple el criterio y es un buen factor integrante. Entonces vamos a utilizar, vamos a integrar. A la integral de 2 de y es igual a la exponencial, sacamos el 2, logaritmo de y esto obtenemos y cuadrada. Entonces, este factor integrante que depende de y, mu es igual a y cuadrada, es nuestro factor integrante. Multiplicamos el factor integrante por la ecuación. Nuestro factor integrante es y cuadrada. Multiplicamos este y cuadrada por nuestra ecuación original, que es esta. Y obtenemos y cuadrada por 6xy de dx más 4y más 9x cuadrada de dy. Nuevamente vamos a ver vamos a buscar quién es m y quién es n. Entonces tenemos m, es la parcial de m con respecto de y, tenemos 6xy al cubo entre la parcial de y, que obtenemos 18xy cuadrada. Luego la parcial de n con respecto de x, y aquí tenemos n, vamos a derivar esto con respecto de x y obtenemos 18xy cuadrada. Entonces concluimos que sí, nuestro factor integrante es un buen candidato, si es exacta. Y decimos que esta ecuación es exacta, porque ya la obtuvimos, que sería 6xy al cubo más 4y al cubo más 9x cuadrada y al cuadrado. Entonces vamos a integrar, ¿vale? Vamos a integrar y entonces integramos con respecto de x y entonces esta y al cubo la sacamos, sale fuera, queda 6x de x. Esta x quedaría x cuadrada entre 2, entonces nos quedaría 6y al cubo por x cuadrada entre 2 igual a 3x cuadrada y al cubo. Y esto es igual a 3x cuadrada y al cubo más una función llamada h de y. Debemos sumarle esta función ya que depende de y, ¿no? Entonces vamos a buscar quién es esta h de y. Y para esto vamos a calcular la derivada parcial de esta función
con respecto de y obtenemos 3x cuadrada más h de y es igual a 9x cuadrada y al cuadrada más h' de y. Este sea nuestro resultado. Igualando el resultado contra n, el otro lado de la ecuación diferencial, entonces los vamos a escribir 9x cuadrada y al cuadrada más h' de y igual, y esto es n, 4 y al cubo más 9x cuadrada y al cuadrado. Entonces concluimos h' de y, que nos quedaría que es esto. Esto se va con esto, 4 y al cubo. Ahora vamos a integrar esta función h' de y con respecto de y. Y tenemos 4 y al cubo y esto nos quedaría y a la cuarta, más una constante. Entonces nos quedaría, aquí tenemos 4 integral y al cubo de y, 4 y a la cuarta entre 4. Este 4 se va con este 4 y nos quedaría y a la cuarta más c. Entonces nuestra función h, que depende de y, es y a la cuarta más c. Entonces nuestra solución general de la ecuación diferencial no exacta, y la exacta, bueno, también, la podemos expresar de la siguiente manera, porque aquí la teníamos ya casi expresada toda, aquí, pero nos faltaba saber quién es h, que depende de y. Entonces nos quedaría 3x cuadrada y al cubo más y a la cuarta igual a c. Esta es nuestra solución general de nuestra ecuación diferencial. Ok, estaba viendo, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Se les hizo difícil estos ejercicios o más o menos? Todo bien. Ok, básicamente, ahora sí recapitulando todo, siempre que van a calcular exactas, pues ya saben, ¿no? Las derivadas parciales. Pero siempre se van a enfrentar a este tipo de ejercicios en la tarea, en el examen. Siempre calculen sus derivadas parciales de m con respecto de y, parcial de n con respecto de x. Siempre ubiquen quién es m, quién es n, calculen las derivadas parciales. Si coinciden, son exactas. Si no coinciden, no es exacta. Utilizamos alguna de las fórmulas que hoy vimos, o que seguramente ya vieron en las clases anteriores, para ver para calcular el factor integrante. Factor integrante puede depender solo de x y de y ya que lo tienen, pues integran y así de esta manera encuentran las soluciones, ya sean generales o implícitas, de la ecuación diferencial. Tienen de estos ejercicios también en su tarea, me parece, y ya el día de mañana van a estar viendo con el profesor Jorge sistemas de ecuaciones. Ok, entonces todo bien y ya llegamos al final de nuestra clase y les voy a estar subiendo el día de mañana las notas en LaTeX, ¿vale? De estos ejercicios. Igualmente les voy a explicar varias cosas y nos estaríamos viendo, ¿sale? Sale, nos estaríamos viendo. Mucha suerte con su tarea. Gracias. Hasta Sí, luego. hasta luego. Gracias. Sí, hasta luego.